el agua y el hombre. Bien, esto todos lo sabemos. Tenemos en realidad en el mundo muy poca agua disponible. Y alguien ha dicho, el agua se está agotando. Pero el agua no se está agotando, el agua es la misma. No es que falte agua, lo que pasa es que sobran popotes. Estamos sacando agua por todos lados, pero el agua sigue siendo la misma. Hace tiempo alguien me preguntaba que por qué en el río Santa Catarina no escurre agua. Digo, bueno, simplemente porque tenemos muchos popotes en la Sierra Madre Oriental. Hay muchos pozos que hemos perforado aguas arriba, y ahora el agua, en lugar de irse por el río, pues viene por la tubería y llega hasta lugares muy lejanos como Apodaca, Pesquería, etc. Entonces, pues tenemos que hacer una reflexión acerca de cuál ha sido la historia del hombre y su relación con el agua. Y independientemente de nuestras creencias, pues tenemos que revisar las distintas teorías, ¿verdad? Desde el origen del universo, las teorías de Darwin y de otros conservacionistas, y pues muchas de ellas dicen que el origen de la vida estuvo en el agua. Y ahí vemos en esta transparencia, pues que aparentemente así lo quieren demostrar, pero luego vemos que al final, pues vemos al que se supone que es una de las especies superiores, pero está deteriorando ese recurso de donde viene la vida. Entonces tenemos que remontarnos precisamente a la historia, ¿verdad? Y reconocer pues que la lucha del agua es parte de la existencia misma del hombre. Eso de todos es conocido. Y de este elemento depende todo lo que tiene vida sobre la tierra, y entre paréntesis, pues el agua es uno de los recursos que sirve para todo, es el solvente universal, etcétera, etcétera. Entonces, pueblos y muchas civilizaciones enteras han dedicado siempre formidables esfuerzos para disponer de ella cuando es escasa o para dominarla si la hay en exceso. Más adelante veremos algunos ejemplos de esto. Y esto da sentido a una de las más difíciles y prolongadas batallas del hombre por su supervivencia. Y el agua es vida. Cuando por primera vez pasé esta fotografía de los niños, pues alguien me dijo, eso sucede en África. Pero yo les pregunto a los que conocen el sur del estado o el norte, ¿no les recuerda esto al sur o al norte de nuestro estado? ¿No les recuerda esto a las colonias populares y en zonas muy marginadas del área metropolitana de Monterrey? Recordemos también que prácticamente todos somos agua. El cuerpo humano inclusive tiene casi un 80% de agua. ¿Qué pasa si por alguna razón nos quitan el agua de nuestro cuerpo? Hay una reducción casi del 80% de la materia. Entonces recordemos, el agua es vida. Pero para entender esto, discúlpeme que estoy pasando de un tema a otro, pero yo creo que es necesario en este auditorio que hagamos una revisión histórica pues, de la civilización. Y recordemos que las grandes civilizaciones pues, han surgido después de que el hombre nómada pues, pasa a ser sedentario, ¿verdad? Y pues, recurre a las fuentes de agua. Recordemos pues, Mesopotamia, recordemos Babilonia, donde el agua fue un factor determinante para el avance de la civilización. Y esto mismo sucedió en la India y sucedió en China, sucedió en Egipto y en muchas otras partes del mundo donde había agua de calidad aceptable para los distintos usos. Y esto tiene que ver también con el agua y las religiones, ¿verdad? Recordemos pues, algunos pasajes bíblicos en el río Nilo, ¿verdad? Que muchos seguramente conocemos, ¿verdad? Entonces se dice que Egipto es un don del río
Nilo. Río dador de vida, fuente inagotable de recursos y principal vía de comunicación, el ritmo de sus crecidas marcó la vida de quienes habitan en sus orillas. Esto es lo que hemos visto en la historia, pero hemos revisado la historia del Nilo ahora. Hemos visto las consecuencias que ha tenido el río Nilo aguas abajo después de la construcción de la presa de Asuán, que es una de las más grandes del mundo. ¿Qué pasó con el ecosistema? ¿Respetamos el flujo ecológico? ¿Fuimos respetuosos de la naturaleza? Ese es un solo ejemplo de que una de las culturas que tuvieron mucho que ver con el desarrollo de algunas de las religiones, pues ahora tiene problemas, ¿no? Hubo escasez de alimentos porque pues el río era el que prácticamente abastecía de nutrientes para la producción de los granos en Egipto. Y así podemos pasar a la época socrática también, ¿verdad? Recordemos a Tales de Mileto, ¿verdad? Y para él pues el agua es un elemento primitivo de donde todo surgió, que es el agua. Y da como principio de todas las cosas el agua. Por lo tanto, la misma tierra parece sostenerse en el agua. Es lo que todos hemos visto en la historia antigua. Probablemente sacó esta conclusión de que veía que todas las cosas se alimentaban por medio de lo húmedo, incluso el calor de ahí procede y aún la vida animal. Son las reflexiones que hacían Tales de Mileto en la época socrática, las reflexiones que prácticamente fueron obtenidas por la presión que ejercía Sócrates a sus discípulos, ¿no? Pero, ¿qué pasa acá en Mesoamérica? Bueno, pues también le rendía culto al agua. Recordemos a Chac en la región maya, Tlaloc en la región central del país, o Anuket en Egipto. Pero épocas más recientes, el Imperio Romano, ¿verdad? Grandes obras hidráulicas, pero también con muchos errores de carácter ambiental, porque la Roma antigua pues fue creciendo por su desarrollo económico gracias al agua, pero tuvo que traer agua de lugares muy lejanos. Y ahí se desarrolló la ingeniería hidráulica, se construyeron los primeros acueductos monumentales. Hubo problemas también muy serios de salud por un manejo inadecuado ya de la conducción del agua. Recordemos que se construyeron los grandes acueductos. Hubo necesidad de hacer los acueductos pues, de barro, hubo necesidad de hacer los acueductos de plomo, y se dice que una de las razones por las cuales el Imperio Romano fracasó o fue disminuyendo su poderío fue por dos razones. Uno, por el envenenamiento del agua, por las tuberías de plomo que tenían sobre todo en las clases más acomodadas de Egipto. Entonces ustedes, seguramente algunos de ustedes saben, o la mayoría, pues que el plomo produce una enfermedad que altera el sistema nervioso, la gente no piensa bien, se disminuye el poder de comunicación, y entonces las decisiones que se tomaban en ese tiempo, ¿verdad? Pues no fueron las mejores y el Imperio Romano fue decayendo. Y otro factor pues fue también pues que les empezó a faltar energía, ¿verdad? Para sostener todas sus tropas que estaban en el exterior. Entonces aquí ustedes ya empezamos a relacionar agua y energía. Bien, también hay que reconocer a los romanos, pues que ahí nació lo que ahora llamamos plomería, y precisamente fue por el uso del plomo en las tuberías. Y pues nacieron los baños rusos, los baños romanos, etc. Pero hagamos una revisión de lo que ha pasado aquí en México. Se dice que la cultura maya desapareció precisamente por una fuerte sequía, pero yo creo que no solamente fue eso. Yo creo que como los mayas fue una población que fue creciendo gracias al agua, pues yo no he encontrado información reciente de que nos digan cómo eliminaban las excretas. O sea, no se habla que los mayas tenían sistemas de drenaje como tenían los romanos.
Entonces es probable que haya sido una combinación de las dos cosas: sequía, falta de alimentos y enfermedades por contaminación con las heces fecales. Y aquí ustedes ven una pirámide que esto es gracias a una tomografía tridimensional que hicieron algunos investigadores de la UNAM, ¿verdad?, donde dicen que está asentada la pirámide sobre un cenote. Y algunos lo relacionan como también algo que tiene que ver con el abasto de agua, ¿no? Recordemos el Valle de México también, que está a la derecha, una ciudad donde decía Alfonso Reyes, la región más transparente del aire. Pues ya no es ni transparente ni es una región como la encontraron los antiguos colonizadores. Ahora vemos que, como se aprecia en la fotografía, pues prácticamente inició la colonización en esa zona por los antiguos nativos de México, pues porque había agua suficiente. Pero también empiezan a reproducirse, empiezan a crecer y empieza a ejercer una gran presión sobre ese recurso. Vienen los españoles y no les gusta que el valle se inunde, pero pues es un valle cerrado, es un cuenco, entonces se les ocurre hacer obras de drenaje y empiezan a sacar el agua del lago. Bien, y muchos errores desde el punto de vista ambiental se cometieron en esa ahora gran ciudad. Ahora lo estamos viendo con las contingencias atmosféricas del día de ayer, un problema bastante serio, ¿verdad?, que tiene que ver por el exceso de población. Entonces yo creo que una de las amenazas sobre el mundo no es la falta de agua, sino es el crecimiento explosivo de la humanidad, ¿verdad? Pero ya volviendo a los mayas, ellos captaban algo de agua de lluvia también en los escalones de la pirámide, tenían sus inclinaciones para llevarlo a unas cisternas que tenían en los patios cerca de las pirámides. Bien, ya hablamos, recorrimos un poco de historia, pues qué es lo que pasa aquí en la región, que creo que es lo que nos interesa, ¿no? La Sierra Madre Oriental, la Huasteca, que todos conocemos, el Parque Cumbres, Chipinque, ¿verdad? Pero antes de que llegaran los conquistadores, pues aquí los nativos andaban para arriba y para abajo, eran nómadas, se asentaban unos días en un lugar, en el río Santa Catarina, en el río Santa Lucía, que muchos de los aquí presentes no conocieron, algunos tuvimos la fortuna todavía de conocerlo con árboles y demás, río Pesquería, los manantiales, el Jagüey, de donde se abastecía o se abastece cervecería Cuauhtémoc y muchas otras industrias que está ahí ahora cerca de Liverpool, los manantiales del Obispado que sirvieron también ahí a los norteamericanos cuando nos invadieron para cerrar la llave, como se dice, y el ejército mexicano se quedó sin agua. Entonces, como ven, se va relacionando el agua con los asentamientos humanos, ¿verdad? Posteriormente a la llegada de los españoles, pues ven que hay pesca, hay fruta, hay mucha vegetación por todos lados, y dicen, pues aquí nos quedamos, y se quedaron. Y entonces pues hay algunas discusiones ahí, que si fue Carvajal y de la Cueva, que fue don Diego de Montemayor, quien haya sido, pero fue más o menos por esos años cuando ya se asentaron, ¿verdad? Pero creyeron que los ríos eran quietos, muy mansos, pero no contaban con que el río a veces traía agua suficiente como para borrar la población. Empieza a crecer la ciudad entre dos ríos, y ustedes recuerdan la primera fotografía de Mesopotamia, ¿verdad? Pues también igual en dos ríos, ¿verdad? Mientras la población es pequeña, no hay un estrés hídrico sobre o en este recurso. Viene el crecimiento ya urbano, va creciendo la población, se inventan las modernas máquinas lavadoras, ¿verdad? Hay las modernas regaderas, hay los servicios de lavandería, y todo eso va demandando agua. Los baños públicos y las albercas, que a mí me tocó verlas,
No soy tan viejito como crean, pero sí me tocó verlas en la calle Allende y Zaragoza, donde está el Congreso ahora. Ahí estaban los manantiales, otros estaban donde está el obelisco, frente a las oficinas de drenaje, por la calle Juan Ignacio Ramón, cerca de Pino Suárez. Entonces, había mucha agua. Hay agua en el subsuelo aquí de Monterrey. Ahorita hablamos de eso. Bien, las albercas Monterrey, el canalón. Yo alcancé a bajar ahí y meterme por ese canalón que está al lado derecho. Pero la ciudad empieza a crecer. Empieza a crecer y empezamos a ejercer demanda. Más demanda de agua, más demanda de agua. Y ahora dicen, Canal Santa Lucía, pues no, que era el río. No, este es un canal, esta es la alberca más larga del mundo, porque el río va por abajo y el Canal Santa Lucía va al río. Ese lo conocemos bien, nos tocó trabajar ahí. Bien, vienen las industrias, Fundidora Monterrey, Cervecería Cuauhtémoc, la zona comercial va creciendo, el barrio San Luisito, que se asienta precisamente sobre el río. Seguimos cometiendo los mismos errores del pasado. Fundidora Monterrey no se abastece de manantiales, pero se abastece con una galería filtrante que está bajo el río Santa Catarina y es la que alimenta al lago de los Loros, que todos seguramente conocen, ¿no? Ese a un lado tiene una noria que se le puede extraer hasta 100 litros por segundo y no se abate el nivel. O sea que ahí tenemos agua suficiente, con esa se riega todo el parque. Pero volviendo a la Cervecería Cuauhtémoc y a la American Smelting, que es donde está ahora la colonia céntrica, Ruiz Cortines y Guerrero, pues esas dos grandes empresas se abastecían del Hawái, de los manantiales que estaban en el Cerro de las Mitras. Viene el crecimiento de la ciudad, la construcción del palacio, se trae gente de San Luis, se instalan en esa zona del río Santa Catarina, parte de la colonia Independencia, y vemos que la población sigue creciendo, no solamente en Monterrey, sino en el mundo. Entonces sí conviene que analicemos este tema de la población, ver qué es lo que podemos hacer a futuro en relación solo con este recurso, porque nos preocupa mucho el petróleo, pero yo creo que es más importante el agua, ¿verdad? Mucho más importante. Y llega un momento que el agua va a ser, y yo creo que ahorita es más cara que el petróleo, sobre todo el agua embotellada. Y si no, pues háganle números. Aquí vemos la curva de crecimiento y cuando estaba viendo esta curva, me acordé de una curva parecida a esta, en relación con la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos años. Y es muy parecida con esa tendencia, ¿sí? Y entonces tenemos dos problemas muy serios. Incremento de la población, incrementa el CO2, incrementa la demanda de agua. ¿Hasta dónde la naturaleza va a resistir esta presión que estamos ejerciendo sobre ella? 7.405 millones de habitantes en este año. 9.600 millones de habitantes en el 2050. Pocos vamos a llegar seguramente al 2050. Es un foco amarillo ya ahorita, que se está poniendo rojo, ¿sí? Llamada de atención para los jóvenes, ¿sí? Y tenemos que preguntarnos, ¿tendremos disponibilidad de agua para esa población del 2050? ¿Tendremos suficientes alimentos? Sin agua no hay alimentos, eso no hay, es cosa de sentido común. ¿Cuál es la disponibilidad de agua de acuerdo a unos datos de la Comisión Nacional del Agua en el mundo? Vemos cómo México está con 4.9 miles de metros cúbicos por habitante por año. Decimos, es mucha agua. Pues sí, pero esto es como la riqueza, no está bien repartida. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el norte? Ya en México. Frontera sur, tenemos poca población y muchísima agua. Vamos subiendo hacia el norte y vemos que Nuevo León está en último lugar de disponibilidad. Entonces, ¿qué nos espera con el cambio climático en esta región?
yo creo que debemos de reflexionar al respecto. ¿Cuál es la tendencia de la disponibilidad del agua en México? Y vemos cómo del 1955 al 2025 pues va disminuyendo esa disponibilidad de agua. Y esto pues, nos debe poner a pensar, ¿verdad? Debemos reflexionar, debemos de prepararnos más para afrontar estos retos ambientales con los cuales se van a enfrentar y se están enfrentando ya la generación actual y las generaciones futuras. Pero todo esto tiene que ver con algo muy conocido, el ciclo hidrológico. Ustedes dicen, bueno, pues esto ya me lo sé. Pues sí, pero ¿cómo lo relacionamos con el ambiente? ¿Cómo lo relacionamos con la escasez, con la disponibilidad? ¿Cómo lo relacionamos con el suelo, etcétera? Entonces, aquí es muy, muy ilustrativo esto. Tenemos la zona de montañas. Vamos a ver este diagrama del ciclo hidrológico relacionándolo con el área metropolitana de Monterrey y nuestras montañas. Si no tenemos vegetación en las montañas, la posibilidad de precipitación va a ser cada día menor, ¿verdad? No va a haber escurrimiento, vamos a perder, ya perdimos el suelo, ahorita lo explico más adelante, no hay recarga de acuíferos y esto nos va a afectar acá. Entonces, les voy a poner algunos ejemplos de lo que ha ocurrido cuando no respetamos la vegetación, cuando no nos desarrollamos con el cuidado ambiental que debe ser. La naturaleza merece respeto y el respeto es uno de los valores universales. Entonces, a veces decimos que esto pasa en los países pobres nada más, pero ¿qué pasó en 1935, del 30 casi al 40? Pues con grandes tormentas de polvo aquí en Texas, Nuevo México, Colorado, Oklahoma. Bueno, pues una gran tormenta de polvo que prácticamente acabó con la producción de granos. Fue un problema muy serio, precisamente porque la poca vegetación que había nativa, pues la fueron quitando para cultivar. Y sí, eran productores de granos antes de 1930, pero ya no había vegetación, se viene una sequía, pues se viene el viento y empieza a haber problemas serios, muy serios. Entonces, en ese país del norte, pues se dieron cuenta ya un poco tarde, pues que le estaba pegando a la economía. Hubo una gran crisis, hubo hambruna porque mucha gente de esta región afectada emigró a California porque allá tenían agua en aquel tiempo, ahorita están en crisis en la parte de California, ¿verdad? Y entonces emprendieron un gran programa de restauración de suelos. Restauramos suelos y automáticamente lo protegemos que se nos vaya, protegemos las tolvaneras como la que se aprecia ahí, ¿verdad? Y mejora la calidad del ambiente. Pero ¿qué hicimos en México en 1971, 72, en la época del presidente Luis Echeverría? Pues a alguien se le ocurre sacar el Programa Nacional de Desmontes y se desmontaron 24 millones de hectáreas. Fue o ha sido, y yo así lo menciono, como un pecado ambiental imperdonable, ¿sí? Y eso fue por desconocimiento y fue por la euforia de producir alimentos, porque ustedes recuerden que en 1970 pues hubo la reunión de los grandes políticos y se preocupaban por ese crecimiento de la población y decían que la población no iba a tener alimentos. Y entonces se acuñan las frases que solo los caminos quedan sin sembrar y viene la demagogia, y todo lo que ustedes han oído y no ha cambiado mucho. Entonces ha habido mucha ignorancia en el manejo ambiental, no solamente en este país, en muchas partes del mundo. Por eso el mundo ahora ya no aguanta, ya está muy, muy presurizado, ¿no? Entonces, estos desmontes pues ocasionan el arrastre del suelo cuando llueve, causando graves destrozos en las obras públicas, las carreteras, etcétera. Pero también en ese tiempo se dijo, vamos a desmontar para producir carne porque los italianos necesitan tantas toneladas de carne.
y se desmonta y se empieza, inclusive ahora hay conflictos entre los productores de carne y los que están defendiendo la selva lacandona y algunos otros lugares, que aquí Carlos Ramírez pues, es un experto en eso y si hay preguntas de eso le dicen a él. Es un problema muy serio porque quitamos la selva, inducimos pastos, metemos ganado y el ganado, acuérdense que es un gran generador de gas de invernadero, de metano. Entonces estamos causando un problema bastante serio y aparte si no hay vegetación pues vamos a perder suelo, que es sentido común, nada más, no necesita uno ser muy listo, nada más observar la naturaleza y ver lo que está pasando. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido aquí en Monterrey? Ahora se habla como una novedad, la presa Rompepicos y hay que proteger la sierra, pero miren, desde 1939 un presidente de México visionario, Lázaro Cárdenas, pues declara, entre otros, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, aunque era una política que ya venía de atrás, con otros parques nacionales, Martínez de Quevedo y otros grandes pensadores en favor de la naturaleza. Entonces aquí Lázaro Cárdenas, pues, no sé si fue idea de él o alguien lo estuvo insistiendo en que había que declararlo. Pero eso fue con el fin de proteger a la ciudad contra inundaciones, ¿verdad? En ese tiempo se hablaba de reforestar la sierra para no perder suelo, ¿sí? Para que no disminuyeran las lluvias también. Se hablaba de la construcción de las micropresas, las presas Rompepicos, ¿no? Tenían otro nombre, no se llamaban así. A mí me tocó ver algunos planos originales, no en 1940, sino mucho más reciente. Porque de vez en cuando me gusta entrar a las hemerotecas y a las oficinas por ahí antiguas a ver qué tienen y pues ahí encontramos esos planitos y otros que ahorita más recientes que ahorita algunos de ustedes sí los van a identificar. Bien, entonces descuidamos la Huasteca, automáticamente vamos a tener repercusión en agua. Bueno, no solamente la Huasteca, es toda la zona del Parque Cumbres, todas las sierras y todas las áreas naturales protegidas del Estado, porque tenemos más de 20 en el Estado y muchos no sabemos que las tenemos ahí. Pero bueno, recordemos que el Estado de Nuevo León pues, está situado en una zona semidesértica, un clima extremoso, acuérdense lo que nos pasó hace unos días, temperaturas que alcanzan en verano más de 40, en invierno bajo cero, ¿verdad? Tenemos un día, en un día podemos tener diferencias más de 20 grados, ¿no? Y eso causa estragos en los ecosistemas y en las personas, aumentan las consultas en los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una región semidesértica, pero con fuentes de abastecimiento de agua que son contrastantes. Tenemos grandes excedentes en periodos de lluvia, recordemos el Alex, el Gilberto y muchos otros, ¿verdad? Los menciono por ser los más recientes, ¿verdad? Pero también tenemos escasez en periodos muy largos. Tenemos exceso y estas fotos no son de aquí, son de Ciudad de México, la primera del lado izquierdo, del lado derecho mío, es del centro de la Ciudad de México, porque es cuando se inundaba y fue cuando mandaron a hacer las grandes obras de drenaje para que no se inunde el centro. Pero ahora hay muchos canales también en Ciudad de México con aguas residuales, hay lluvias extraordinarias, se desbordan, fallan los bordos, como le falló también allá a los Estados Unidos cuando Katrina, y grandes áreas de la ciudad se ven inundadas con aguas residuales y ahí vemos una foto donde el agua residual en las casas y en los hospitales y todo eso, 2 metros de altura. Imagínense, para desalojar todo eso y desinfectarlo, ¿cuál es el impacto ambiental? ¿Cuál es el impacto en la salud de las personas? ¿Cuál es el impacto en la economía? Todo eso tenemos que verlo, tenemos que contabilizarlo, ¿sí? ¿Cómo contabilizamos el dolor humano también? ¿Sí? La gente sufre, la gente se enferma, ¿sí? Entonces, como ven ahí, hasta este señor lo pusieron sacos para protegerlo. Bien, pero en los grandes periodos de sequía aquí en el área metropolitana de Monterrey, para algunos de los presentes que son jóvenes, se acordarán de los cacerolazos de Martínez Domínguez. Salió la gente a la calle con las cacerolas a reclamar agua, porque
estas fotos que ven fueron reales. Yo tomé algunas, a otras las tomé de un libro por ahí de la historia del agua en Nuevo León, ¿verdad? Pero fue un problema bastante serio. Entonces, los políticos a veces toman algunas decisiones que no son las más adecuadas. Y alguien dijo, como yo lo mencioné hace rato, en el subsuelo del área metropolitana hay agua. Sí, pero no toda es buena. Hay agua muy contaminada. Durante muchos años, y esto siempre lo platico, todos los residuos del área metropolitana de Monterrey se depositaban en la falda del cerro del Topo Chico, por muchos años. Y las casas que están ahora, que a veces hasta pavimento hay, bueno, donde hay pavimento o hay baches o hay grietas, ¿sí? Y eso es por los asentamientos de la basura. Hay hasta 14 o 18 metros fue el espesor máximo que nos tocó medir. Y nos tocó ver las tuberías de agua y de drenaje que se rompían. Y entonces, cuando había los cortes de agua, el agua residual de los drenajes entraba por la tubería del agua potable, ¿verdad? Porque cuando se vaciaba la tubería, hacía succión, ¿verdad? Y cuando se retornaba el agua, pues se iba con esa succión de lixiviados de la basura que entraban a la tubería de agua potable, y entonces la gente decía que sale agua con color al agua de tamarindo. Y sí, efectivamente era ligeramente amarilla. Entonces es un problema de salud pública importante, no se ha resuelto, sigue todavía ese problema. La basura ahí está. Volviendo a la escasez de agua, se dijo, y dijo el gobernador, que se perforen 500, ¿saben cómo hablaba, no? No lo voy a imitar, que se perforen 500 pozos en el área metropolitana de Monterrey. Y dijimos, ¿dónde? Donde sea. Vinieron las máquinas y empezaron a perforar. Y nos enteramos que quieren perforar en la falda del Cerro Topo Chico. Y sí, a 1200 metros hay agua. Hay agua ya en algunas partes de buena calidad y en otras no. Pero en las aguas freáticas, pues también hay agua, pero está contaminada toda la zona. Bien, entonces se empezaron a perforar pozos y, cuidado, está contaminada toda esa agua. Se sigue perforando. Entonces, de contrabando fuimos y tomamos muestras. Y digo, mire lo que estamos sacando. Prácticamente es lixiviado de la basura. En los pozos que se ven construidos. Pozos de 30 metros, de 50 metros, ¿no? Es maquinitas de golpe, ¿no? Y suspendieron todos los pozos, la construcción de pozos en esa zona. Se perforaron a otro lado. Y ahora, recordemos las inundaciones, ¿verdad? Recordemos el barrio San Luisito que desapareció. Y ya no hablemos de las inundaciones más recientes, ¿no? Que hacen destrozo y medio por todos lados, pero es precisamente porque no hemos respetado a la naturaleza. Bien, esto es aquí en Ciudad Universitaria para los jóvenes que se acaban de incorporar aquí a la universidad. Esto es allá el paso de nivel de Fidel Velázquez que conecta a la universidad con el Instituto de Ingeniería, ¿verdad? 19 muertos en un solo día, en una lluvia extraordinaria, en un tiempo muy corto, en un área muy pequeña, que es la cuenca del arroyo Topo Chico. No llovió en otro lado, nomás aquí. Y nos sorprendió a todos, ¿no? Pero prepárense, porque en el futuro ese tipo de tormentas son las que vamos a tener. ¿Pero por qué hay inundaciones en Monterrey? Pues porque no tenemos la cultura y los hábitos de limpieza, ¿verdad? Seguimos tirando basura. Y si tiramos basura, las obras hidráulicas, por más bien diseñadas que estén, no van a funcionar porque se tapan las entradas a esas obras hidráulicas. Entonces se requiere mucho cultura ambiental, se requiere mucho respeto a la naturaleza, se requiere mucho respeto a todos los ciudadanos que sufrimos por eso, ¿verdad? Bien, el suministro de agua a la zona metropolitana de Monterrey, pues son varias fuentes, muchos de ustedes ya las conocen, pero si ustedes se fijan, pues cada vez están más alejadas, ¿no? Y eso no es sustentable. Por más que se diga que Monterrey queremos que sea una ciudad sustentable, no la vamos a lograr nunca, porque no tenemos suficientes recursos para que sea sustentable, ¿verdad? Bien, hay distintas fuentes de abastecimiento, una de ellas es en el desierto de Mina,
Pero en el desierto de Mina también tenemos por ahí el confinamiento de residuos peligrosos, está más o menos como a 120 kilómetros de las fuentes de abastecimiento. En su tiempo se dijo que era un gran riesgo de contaminación, cosa que en su momento descartamos. Hay información suficiente para demostrar que ese confinamiento en particular, y como se estaba manejando en su tiempo, no había riesgo de contaminación. Y estos son la parte del acuífero de Mina, donde hay creo que 38 pozos hasta de 1.600 metros de profundidad. Cuando hay tormentas fuertes en esa zona, los pozos brotan, 2, 3 de ellos, pero lo estamos sobreexplotando. Teníamos un vaso, aguantaba un popote, 2 popotes, pero no 30 y tantos. Entonces ya el costo de extraer el agua ahí es carísimo, porque antes bombeábamos a 12 metros, ahora a 250 o más. Y eso encarece mucho el metro cúbico de agua por ese concepto, por el gran consumo de energía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió desde el punto de vista ambiental cuando se perfora en esta zona? En otro tiempo, antes de que se hubiera perforado, el agua brotaba en esa zona, y en el municipio de Mina, en el Carmen y en Hidalgo, había producción de aguacates, de caña de azúcar, había nogales, granadas, higueras. Bueno, pues hacemos los popotes y ya el agua no brota, ¿verdad? Y se empiezan a secar los árboles, ¿sí? La gente se empieza a empobrecer y empieza a emigrar. ¿A dónde? Pues a Monterrey, donde hay trabajo, ¿verdad? Entonces, la gente, después de que ya no sale agua por ahí, pues nada más ven que pasa un tubo como víbora ahí cerca de su pueblo y no le pueden sacar agua. Después de varios años y muchos años de mucha presión, lograron ponerles un tubito para abastecer a esas comunidades, ¿no? Pero mucho tiempo veían que pasaba el agua por ahí nada más. Bien, otro acuífero muy importante pues es el de Buenos Aires, en la Huasteca, ¿verdad? Que ahí también teníamos en otro tiempo los pozos brotantes, ¿verdad? Porque se recargaba el acuífero y el agua brota. Pues ahora es difícil que brote, ¿verdad? Claro, hay una tormenta extraordinaria como el Alex, pues empieza a brotar y el agua escurre por el río, ¿sí? Por eso es importante que estas áreas las cuidemos, es importante que veamos a futuro, ¿verdad? ¿Cuánta agua le podemos sacar? Otra zona también muy importante pues son los acuíferos en caliza de la zona del túnel de San Francisco, Cola de Caballo, etcétera, ¿no? Los acuíferos superficiales, la presa Cerro Prieto, que dijeron que la obra del siglo, sí, del siglo pasado, ¿verdad? Sí funcionó, pero aquí vemos que hay un desnivel de 230 metros más o menos, y eso consume muchísima energía, causa problemas bastante serios, contamina mucho el ambiente, aumenta el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces este tipo de obras no tienen nada de sustentables. Otra presa es la presa El Cuchillo, en la época del presidente Salinas se construye, ¿verdad? Pero es una presa vulnerable, ¿verdad? Que en cualquier momento puede haber una contingencia ambiental significativa en el área metropolitana y el agua puede escurrir hacia allá, dejándola impropia. Ya hubo una llamada de atención con la fuga que nos tocó atender, Sergio, ¿te acuerdas del Pemex? ¿Verdad? Que hubo posibilidades de que la presa se pudiese contaminar. Entonces ha habido muchas alternativas para traer agua a Monterrey: presa Falcón, presa El Cuchillo, presa Las Blancas, el acueducto Sur, acueducto San Fernando, una desaladora en Matamoros, y lo último, el proyecto más polémico ahora es el acueducto Pánuco Cerro Prieto, que son las fuentes alternas. Entonces, como ven, hay muchas alternativas, ¿verdad? Pero ninguna de ellas va a ser suficiente para el futuro. Y otro aspecto importante con el agua pues, es el saneamiento. O sea, ya usamos el agua, pues ahora hay que limpiarla. Y para eso pues, se han instalado plantas de tratamiento. Le voy a dar un poco más rápido. Estas fotos que ven ustedes ahí las pueden, inclusive, ahora que salgan, el que tenga interés puede ir a tomar unas fotos. Está exactamente en el cruce de Barragán y Sendero. Fue la primera planta de tratamiento, de un tratamiento muy primario que hicieron los canadienses en 1908. ¿Verdad? Ya había preocupación por el medio ambiente. Esa planta dejó de funcionar y luego salía el agua cruda y se regaban casi 4,000 hectáreas en la zona de Canadá, ¿verdad? Con todos los problemas ambientales que eso representa. Pues ahora ya viene la modernidad, se construyen plantas de tratamiento en todo el estado,
¿verdad? El agua ya tiene ciertos usos, inclusive aquí en Ciudad Universitaria ya el riego de jardines se hace con agua residual tratada. Prácticamente con esto terminamos, ¿verdad? Diciendo que hay una cobertura del 100% del agua residual que se trata y un 92% en el área rural. Entonces, nada más recuerden, y con esto termino, que el mundo de agua, ¿verdad? Lo vimos en la fotografía, que había mucha agua en el mundo, pero tenemos sed. Estamos con estrés hídrico. Entonces hay que reflexionar sobre este importante recurso, ¿verdad? En cada una de las áreas en que nosotros trabajemos.